Y estamos por ver un poquito el tema de la arquitectura gótica, porque piensen lo siguiente, se están modificando las relaciones sociales, lo que significa que eso va a llevar a una modificación de ¿qué cosa? El arte y más en general de las sociedades. Y eso se va a expresar en las Personas. Empieza con P, pero no son personas. Producciones. Pautas culturales. Acuérdense, las pautas culturales expresan la forma en que nos relacionamos socialmente, para obtener los medios de vida. Entonces, como esas formas se están empezando a modificar, pensemos que estamos en tránsito de la sociedad feudal a el sistema capitalista burgués que va a empezar a partir del fin del siglo XVIII, pero que ya está en un tránsito bastante avanzado. O sea, los burgueses como clase social que no figuraban, ¿se acuerdan?, dentro de la sociedad estamental, tienen cada vez más poder, más influencia, ya dominan ciudades, empieza el tema de las ciudades-estado. Entonces, como hemos visto, se ha modificado bastante la imagen artística. Fíjense, por ejemplo, que este cuadro contiene personas civiles, por decirlo. No es ni el retrato de un rey, ni una alegoría de la Virgen María, ni de la... Son personas individuales que están siendo retratadas. Esto antes era medio impensable. Acuérdense, acá el individuo empieza a tomar cada vez más preponderancia. Otro de los aspectos en el que se va a manifestar es en el arquitectónico. Va a cambiar la arquitectura, va a cambiar la forma de apropiarse de los espacios sociales, va a cambiar todo. Ahora vamos a ver un poquito ese tema. Esto es lo que hemos visto antes como ejemplo del arte románico. El tímpano de la iglesia de Santa Fe de Conques, con la escena del juicio final, el descenso a los infiernos y toda esa cuestión. Fíjense que ahora se va a modificar, aparentemente no, pero sí. Porque la escena es más o menos la misma. Tenemos los músicos, el mar de cristal. O sea, hay elementos del Apocalipsis, pero ya diferentes. No es tan terrorífico. Acá Dios está bendiciendo, nos está mostrando el libro de la ley, etcétera, etcétera. Inclusive, teológicamente, el tema del juicio también va a cambiar. Que creo que eso lo habíamos mencionado. Va a pasar de un juicio general al juicio individual en el momento de la muerte. Siempre piensen que cada vez el individuo toma más. ¿Se acuerdan que vimos el tema del concepto de logro, que antes no existía, de logro individual, digamos? Antes el logro era comunitario, por eso la gente estaba muy orgullosa de su ciudad, por lo que, qué sé yo, los atenienses se amaban porque se creían los reyes del mundo, pero pensaban en el grupo de los ciudadanos. Acá ya estamos empezando a pensar en personas individuales. Fíjense como acá también hay un cambio que expresa esa individualidad y el tema del mundo de los sentidos, el mundo sensible, que dijimos que cada vez empieza a tener más fuerza porque a los burgueses les gustaba disfrutar del mundo de los sentidos. Fíjense, este anciano músico, el coro de los ancianos músicos que había en todos los portales, en una diferencia de apenas 100 años o un poco menos, cómo ha adquirido una expresividad, una individualidad, un realismo total. Y eso que esto ya era bastante avanzado. Piense que esto no es un relievecito del principio románico, sino que ya está casi saliendo. Y acá ya la mayor parte de la escultura está fuera de la pared. Y fíjense cómo está el tipo en pleno toque, ahí recopado.
la expresión, el otro totalmente diferente. Acá todavía están más o menos todos parejitos. ¿Están pegados a una pared? Sí, esto es talla en piedra. No son apliques, sino que están dentro de la misma piedra del portal. Pero fíjense que ya tiene un relieve. Sí, parece que casi ahí. Fíjense, lo que están haciendo ustedes, tanto vos como vos, estaría mucho más al principio del románico. Si ustedes estuvieran haciendo un relieve de fines del románico o principios del gótico, ya tendrían que estar en un nivel de extrusión así. 360. Casi 360. Casi 360. Pero bueno, vamos a ver uno de los principales cambios, lo que nos habla del gótico, que uno dice, esto es gótico y no tiene forma de errarle, es el arco ojival. ¿Se acuerdan que el románico era el arco de medio punto, el que era redondito? El arco ojival lo que va a permitir es que soporte una mayor carga, digamos, ¿Cómo se llama? Ojival, ojiva, como la ojiva de los misiles. Bueno, tienen ese nombre por esto, no esto por las ojivas. En aquel tiempo todavía no había misiles, por suerte. ¿Por eso no están cargadas? ¿Cómo? Que por eso no están cargadas, porque ese tipo de arco les permitía hacer más estructura, o es algo estético nada. No, les permitía soportar mayor peso. Pero fíjense que al revés del románico, que necesitaban tener más capacidad de recibir mayor peso porque eran paredes más anchas y más altas, acá va a pasar algo totalmente diferente. La altura de los edificios va a poder subir hasta un 30% más. Va a ser un logro espectacular, pero no va a ser solo por el arco ojival, sino por la estructura general que ahora vamos a ver. ¿Se acuerdan que en el arco de medio punto eran dos semicírculos que se cruzaban y no había más vuelta? Esto va a permitir una cosa mucho más compleja, porque el arco ojival lo podemos subdividir. Fíjense que la bóveda de tercelete o de estrella es súper compleja. Ahí tenemos muchas cargas diferentes que van cayendo sobre esa bóveda, digamos. Acá vemos, la bóveda del abanico. Esto es inglés de punta a punta. La bóveda de la estrella también. Fíjense la complejidad, y aparte estéticamente son de una belleza incomparable. Pero ¿cómo se va a lograr esto? Se va a lograr... Esta es la Sainte-Chapelle, la capilla de San Luis, que está en París, y que es uno de los ejemplos más lindos de la arquitectura gótica. Porque bueno, una cosa que caracteriza la arquitectura gótica son los vitrós. Pero ¿por qué pueden hacer estos vitrós? Porque el arco ojival permite desparramar muchas cargas en una sola columna, que es muy finita, no hace falta una columna pesadísima para soportar el arco. Fíjense que la columna ya son unos palitos nomás, que después las cargas se van distribuyendo. Entonces, por un lado, el peso de la techumbre se descarga por acá y se descarga por afuera. El gran invento del gótico va a ser esto. ¿Se acuerdan que en el románico teníamos la pared y como mucho un contrafuerte, que era como una columnita cuadradita que hacía que la pared no se caiga? Acá, ¿cómo hacemos que la pared no se caiga? La carga se desparrama por los arbotantes. Tenemos un contrafuerte, pero mucho más chico y que no tiene que soportar tanto peso, solamente este peso, porque todo el de acá arriba se va como desparramando. Fíjense, imagínense esto como que las fuerzas van cayendo hacia afuera. Una parte caen hacia adentro por las crucerías, como vimos recién, y otra parte se van hacia afuera. Entonces, el peso del techo no cae sobre la pared, cae sobre líneas, que son estos arbotantes o el arco ojival, y permiten que la pared no tenga que sostener nada. Todo se sostiene con las columnas y los arbotantes. Entonces, ¿qué puedo hacer con la pared? Hacerla desaparecer del mapa.
No necesito pared, solamente las columnas. Entonces, ¿qué hago? En el lugar donde estaba la pared, entre columna y columna, pongo estos vitrós espectaculares. Ya no necesito una pared acá que me sostenga, porque todo lo sostienen las columnas y los arbotantes. Entonces acá me da pie a hacer unos vitrós magníficos. Esto está todo hecho con vidrio pintado y templado, o sea, es como cerámica sobre vidrio, por decirlo de alguna manera. ¿Vieron los esmaltes que usan en cerámica? En vez de aplicarlo sobre barro, acá se aplican sobre vidrio, eso se manda al horno y no se borra nunca más. Vitró de este tipo con esta técnica pueden ver acá a la vuelta en la capilla de San Ignacio, la que está a la vuelta de la net. Claro, está sobre Colombo, en la esquina con, vaya a saber cuál, yo vivo en una cuadra pero no sé cómo se llama, la calle, pero es la manzana de la net, sobre Colombo. Es una capillita chiquita pero muy linda, San Ignacio. ¿Creo que la que está enfrente del hospital no hay también? ¿O eso no es vitró? Sí, también hay vitró. Sí. Pero los de la de San Ignacio son espectaculares porque tienen una decoración bárbara. No sé si ahora los están iluminando a la noche, porque los vitrós en realidad están pensados para verse de adentro. O sea, cuando les da la luz del día, uno ve un vidrio todo manchado, pero no se ve bien la forma ni nada. Pero ellos habían puesto un sistema de luces adentro, entonces a la noche lo prendían y uno lo veía de afuera, que se ve espectacular. No sé si lo seguirán haciendo. ¿Y aún con el sol y el tamaño, el color sigue intacto? Sigue intacto, porque se cristaliza y se funde con el vidrio, digamos. Entonces eso lo protege de alguna manera. Es algo parecido, ¿se acuerdan cuando vimos Egipto y que vimos el tema de la pintura al fresco y qué sé yo cuánto, que se cristaliza el yeso y atrapa los pigmentos? Acá pasa más o menos lo mismo, pero con otro sistema. Esto es por calentamiento, no por un proceso químico de fragua. Entonces acá vemos el sistema constructivo gótico. Esta creo que es la Catedral de Chartres, si no me equivoco. Vieron que se hizo pelota hace poco. Con todo el sistema de ¿Es la que se encendió? los arbotantes, claro. Es la que se... No, la que se incendió fue Notre Dame. Ah, Notre Dame, sí. ¿Fuiste vos? Sí. Ah. No me corre la cabeza. Ah, Otra cosa que va a cambiar va a ser la ciudad. ¿Se acuerdan que en el periodo románico teníamos el centro de todo, estaba en el castillo, en las abadías, y después teníamos las aldeas y algunas ciudades más o menos, pero ahora la ciudad va a empezar a tener una importancia superlativa, porque acá van a ser los lugares de los mercados, el lugar del intercambio, que antes no había tanto, y el lugar donde se van a instalar los grandes talleres, etcétera, etcétera, que ya no van a depender del castillo, sino de personas privadas, de los burgueses, que son los que viven en los burgos, que son las ciudades. Pero como a pesar de que va a haber mayor tráfico y más estabilidad y todo, van a seguir dándose palo y hacha como en los mejores tiempos, esto que antes protegía al castillo, como ahora la ciudad va a ser un centro de poder y de economía, también va a tener que proteger a la ciudad. Entonces empiezan a amurallar las ciudades completas. Que no piensen que eran grandísimas ciudades como hay hoy en día, pero eran de un tamaño interesante Y para tener que cercarla entera. y las amurallaban. Imagínense el laburo Aparte, lo interesante es que para tener este muro también había que tener un ejército que lo proteja, etcétera, etcétera. O sea, por eso hablamos en esta época, sobre todo mucho se ve en Italia y en Alemania, de las ciudades-estados, que estaban bajo el patrocinio de un noble o de algún burgués o de algún gremio, que eran los que financiaban toda la parte defensiva y a su vez con su ejército invadían otras ciudades, etcétera, etcétera, capturaban o protegían rutas comerciales. Bueno, hacían de todo un poco, se te manejaban más o menos como los nobles, pero sin ser nobles.
Bueno, esto también implica todo un sistema de diseño, porque tenían todo su sistema de defensa, cómo proteger, cómo tirar, cómo evitar que los invadan. Esto va a funcionar bárbaro, o más o menos bárbaro, hasta el invento de la pólvora, digamos. Antes de que no de que se inventara la pólvora, de que se inventaran las armas de fuego, los cañones y qué sé yo cuánto, la única forma de tirar esto era con máquinas de guerra, catapultas y todo eso, que tiraban piedras. Por ahí estaban un mes entero tirando piedras al mismo lugar, hasta que la estructura cedía. Algunas eran realmente inexpugnables. Bueno, Bizancio, por ejemplo, hasta que no se inventó los turcos no vinieron con cañones, no la pudo tirar nadie en 1000 años. Cuando fue la resistencia de los judíos en Jerusalén, en la última rebelión judía, en el año 70 más o menos, que Tito y Vespasiano reventaron Jerusalén, los judíos, para poder evitar que con las máquinas de guerra subiera gente a los muros, hicieron porque no la podían tirar abajo, entonces trataban de escalarla. Bueno, Me hace acordar a cuando en Vikingos se van para París. claro, Que hacen las escaleras largas. exactamente. Suben. Bueno, también había un sistema que eran como unos grandes puentes, digamos. Tenían una torre donde subían todos los soldados, tiraban un puente y ahí se iban el malón. Para evitar todo eso, los judíos de adentro hicieron un túnel por abajo y socavaron una parte donde ellos ponían las armas y se hundieron todas. Y las prendieron fuego. Lo cual fue un éxito fulminante, que se les volvió en contra. Porque, ¿qué pasó? Entrar por ahí. Al hacer eso, no, porque lo prendieron fuego y quedó ahí, no podían entrar por ahí. Pero ¿qué pasó? La pared se dio, porque era tan... Claro. Esto es todo piedra. Y habían hecho un hueco, pónganle, de 1 o 2 metros y en un momento hizo así, se quebró entera y ahí sí, con 2 patadones la tiraron abajo, entraron los romanos y se acabó Jerusalén. Bueno, acá vemos una ciudad medieval vista de arriba, que es de la actualidad, digamos. Muchas ciudades que se han conservado prácticamente tal cual son muy, muy, muy lindas. Lo que tiene es que está todo apretadísimo. Porque había que aprovechar el espacio al máximo, porque no podían andarte extendiendo cada tanto. Hay muchas que tienen varios anillos, porque fueron creciendo y tuvieron que hacer nuevas murallas, etcétera, etcétera. Comparen esto con las ciudades de la misma época acá, que estaban todas planificadas con sus desagües, sus sistemas de agua, que no tenían murallas en América. Los incas, los aztecas, los mayas, los olmecas, lo que ustedes quieran, en cualquier lado que se construya una ciudad, se armaba de cero, se planificaba perfectamente y funcionaba como un reloj. En cambio, estas ciudades se habían desarrollado sobre una aldeíta a la que te criaste y tenían muchos problemas. Por ejemplo, de salubridad. Acá no había desagüe, no había agua corriente, no había nada. No había, un sistema para deshacerse de la basura. De la popis. ¿Cómo hacía la gente con la basura? No solo la basura de la comida, sino sus propios excrementos y qué sé yo. Abría la ventana y tiraba para afuera. El famoso grito, agua va, es de esta época. Agua va quiere decir que guarda que vacío la pelela, con lo que tenga dentro. El olorcito. No, debe haber sido una cosa realmente asfixiante. Igualmente, la manera que tenían ellos de limpiar, entre comillas, era largar todos los chanchos que todos tenían a que coman lo que encontraban en la calle. Restos de comida, excremento, lo que sea. Era una limpieza bastante rústica. De ahí que también se apestaban a cada rato, vieron que venían esas pestes y los reventaban a todos. Vivían en unas condiciones absolutamente insalubres. Absolutamente insalubres. Y todos apretujadísimos.
En otros lados la cosa estaba un poco mejor. Por ejemplo, en Venecia. Acá vemos otra transformación radical de la arquitectura. ¿Por qué? Esto es el Palacio del Dux de Venecia. Acá vivía el Dux de Venecia, que era en la República de Venecia, la Serenísima, como le decían. Tenían un duque, digamos, que era el que comandaba la ciudad. Venecia era una ciudad-estado, la más importante en su época, la más poderosa en su época. Era la que armaba todo el comercio con Oriente, con los turcos y qué sé yo cuánto. Y fíjense que en la ciudad, obviamente, no vamos a tener un castillo, porque el castillo funciona en el campo. Entonces, los nobles o los burgueses dirigentes se armaban sus palacios. ¿Ustedes se acuerdan cómo era el esquema del castillo? Que básicamente era una zona cercada, que tenía un establo, un par de cositas, y la famosa Torre del Homenaje, que tenía un sótano para guardar los víveres. Como la torre en la que estaba encerrada Rapunzel. Claro, más o menos. En la planta baja estaba la guardia, acá había un salón de usos múltiples y acá estaban las habitaciones. Y todo el mundo dormía y vivía ahí en la habitación, inclusive hasta los cabritos. En la sala de usos múltiples se comía, se recibía a alguna gente que venía por algún motivo, se organizaban las reuniones, era todo muy básico, digamos. En cambio, en el palacio, el espacio va a ser utilizado de otra manera. Primero, acá al lado, no se ve, pero está el famoso Puente de los Suspiros de Venecia, que conecta el palacio con la cárcel. Ahora lo vamos a ver el Puente de los Suspiros. Pero vamos a ver un poquito, antes de continuar, cómo eran adentro esos palacios. Fíjense que eran nada que ver con el castillo, que a lo sumo tenía un par de tapices para que no se mueran de frío y chao Pinela, porque el señor estaba de paso. Acá la gente vivía y aparte tenía que mostrar su poder, no solo militar, sino económico también. Igual me satura la vista, no sé si podría estar sentada ahí. Sí, satura la vista, mucho, realmente. mucho todo. Fíjense que esto es el techo nada más. Imagínense ese techo que vimos, es este techo, esta es la sala donde se recibía a las delegaciones extranjeras, a los políticos, a los grandes comerciantes, etcétera, etcétera, a los navegantes, o sea, era a todo vapor, digamos, era como una especie de sala de conferencias. Este es un pasillito que hay ahí entre dos estancias. Este es el patio. Todo esto que ven acá es mármol. O sea, eran de una ostentación y de una... Estaban llenos de guita. Claro, estaban llenos de guita y lo mostraban. Y aparte, fíjense que había lugares a patadas, eran gigantes. Ahí no dormían todos juntos, cada uno tenía su habitación, la habitación de los sirvientes, la habitación de los cocineros. Otra cuestión que va a surgir en esta época y que antes no existía es lo que los europeos llaman el ayuntamiento, que sería la municipalidad. O sea, un centro administrativo de las ciudades. Piensen que en la época del románico, en las aldeas no tenía sentido y en los castillos tampoco, porque eran regiones muy pequeñas. En cambio, acá la ciudad era grande y aparte venía gente de afuera, había que pedir permisos para entrar, para salir, para comerciar, etcétera, etcétera. Las ciudades generalmente abrían sus murallas a la mañana y si uno quería ir tenía que pagar una entrada, por decirle, para ir a vender o ir a lo que sea. De hecho, Miguel Ángel y un par más, cuando eran muy jóvenes, que tuvieron que rajarse de Florencia por no me acuerdo qué problema, y se fueron a otra ciudad que no me acuerdo cuál era, no tenían plata porque andaban rajando, entraron colados, los agarraron y los metieron en cana, porque no habían pagado la entrada, digamos, a la ciudad.
que era una forma de impuesto, digamos. Es como acá, uno va a la ruta, tiene que pagar un peaje para pasar de un lado al otro. Bueno, ahí se hacía ciudad por ciudad. Este era otro edificio muy característico en España que se llamaba La Lonja, sobre todo en ciudades que eran portuarias. La Lonja era como una especie de... ¿Vieron el edificio de la aduana acá? Sí. Sería más o menos eso, pero aparte tenía locales comerciales, digamos. O sea, ¿vieron los despachantes de aduana que tienen su oficina, qué sé yo? Acá los tenían todos en La Lonja. Entonces, La Lonja se ocupaba, a ver si acá hay un planito, tenía un lugar público donde la gente se juntaba, se reunía, iba, venía, qué sé yo cuánto, y un lugar con oficinas. Entonces ahí se otorgaban permiso, yo quiero con mi flota transportar tal cosa, bueno, acá tiene el permiso, vaya al puerto y con esto lo van a dejar cargar o descargar, lo que sea. Que también un edificio, bueno, acá se ve un corte, que está bastante lindo, que Consulado del Mar. Bueno, esto que vemos acá es esto que vemos acá. Fíjense que es bellísimo también, con estilo gótico, las crucerías y todo eso, unas columnas medio salomónicas raras. Son edificios que aparte eran importantes, porque una ciudad importante tenía una lonja importante y mostraba su poder y qué sé yo. Acá aparte venían también embajadores y cosas por el estilo. Acá vemos la de Alcañiz, en Teruel. Eran edificios que ahora por ahí los vemos grandes, más o menos importantes, pero en su momento eran mucho más grandes y más importantes en relación al entorno. No había un edificio de 20 pisos a 2 cuadras como hay ahora. Bueno, el Palacio Urbano, que es lo que les mencionaba. Esto aparte es una exquisitez de decoración y qué sé yo cuánto. Todas estos capiteles, por ejemplo, son todos diferentes, todos tienen esculturas que van narrando la vida de tal o cual dux. Hay otros, por ejemplo, que muestran las diferentes nacionalidades que venían acá. Vos ves caras de turco, caras de hindúes, caras de chinos, porque ellos comerciaban con todo el mundo, o sea, y todo lo mostraban ahí, o sea, un desastre, aparte gigantesco. A ver si por acá se ve el Puente de los Suspiros. Esto es lo que acabamos de ver. Otra vez se acabó. Ay, Dios mío. Bueno, no podemos ver el Puente de los Suspiros. Bueno, el Puente de los Suspiros, que se lo relaciona mucho. Vieron que ciudad romántica como Venecia hay pocas. Realmente es una belleza y es muy romántica. Pero el Puente de los Suspiros no tiene nada que ver con el amor, sino que tiene que ver con la desgracia. Porque es el puente, como les decía, que conecta el Palacio del Duque, donde estaban los tribunales, el Poder Judicial, por decirlo de alguna manera, con la cárcel. O sea, si vos pasabas del palacio a la cárcel, despediste. Con aquella época te metían a la cárcel y no salías más, o no sabías cuándo salías. Y aparte, bueno, eran como las cárceles de ahora y aquí, un desastre, o sea... entonces, claro, cuando la gente pasaba por ahí echaba el último suspiro porque sabía que nunca más volvió a ver el mundo tal cual lo había conocido. Por eso se llama el Puente de los Suspiros, porque es el puente de los condenados. Lo que hemos visto acá es cómo, al modificarse la pauta cultural como resultado de que se modificó la forma en que la gente obtiene sus medios de vida, se modifica todo. Entonces pasamos del ámbito rural al ámbito urbano, donde están los burgueses y donde están las grandes catedrales, que también era una forma de ostentación de cada ciudad. Las ciudades competían a ver quién tenía la catedral más pipí cucú del mundo, la más alta, la más grande, la que tiene mejores de esto y la que tenía las reliquias más importantes. Esa que vimos, la Sainte-Chapelle de San Luis la hizo construir, o sea, San Luis es Luis de Francia, el rey, después lo declararon santo porque bueno, la hizo construir porque supuestamente ahí se iba a guardar la corona de Cristo, que le había regalado a un sultán de no sé dónde, y que no sé por qué, no sé si nunca llegó, si se perdió o qué pasó, pero nunca llegó a estar ahí. Pero hizo armar semejante cosa para guardar esa reliquia. No me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero bueno, la cuestión es que fíjense cómo el ámbito urbano pasa de una aldea a una ciudad
se generan nuevas estructuras administrativas, nuevas estructuras de poder, se amurallan las ciudades, lo que antes era el castillo ahora implica a todo el ejido urbano, lo cual también permite controlar la entrada y salida, como decía, y cobrar mucho más efectivamente peaje. Si yo quiero ir a vender, o quiero ir a comprar, o quiero ir a hacer lo que sea, pague. Todavía no se había inventado el impuesto fiscal, pero ya estaba cerca. Así que fíjense cómo un cambio en las relaciones sociales produce un cambio en general. Y obviamente no solo en la arquitectura, sino en el arte. Lo vamos a seguir viendo en la próxima cuando veamos bien las características de la pintura y la escultura góticas. Y surgió un nuevo formato artístico que es el vitró, que también implica muchos recursos, mucha especialización, mucha guita para encargarlo, y que realmente nos ha dado cosas maravillosas, porque los vitró tienen aparte unos programas iconográficos impresionantes, donde ya vemos también cómo lo profano empieza a meterse adentro de la misma iglesia, porque en los vitró, ya lo vamos a ver, por ejemplo, es muy común retratar a los donantes del vitró, sean personas o instituciones. Pero ya en la iglesia no tengo solamente imágenes de tal santo o de Cristo o de la Virgen, sino de Juan de los Palotes que donó el vitró o que puso guita para... Ahora, la ventaja del vitró, obviamente, es que esto, como verán, dura forever. Estos por ahí tienen 800 años de antigüedad y siguen impecables. Es frágil, pero... Claro, pero no hay nada, ¿Cómo? nada lo contamina, el sol no lo... No, el sol no lo decolora, no. Se incorpora el esmalte al vidrio y queda ahí vitrificado, digamos. Así que eso es eterno, no tiene problema. El único problema es que se rompa, ahí sí, es un despelote restaurarlo, pero queda. ¿Y quién se encargaba de los vitros? Ahí había gente especialista. Vidrieros especialistas, no eran los mismos... Ni arquitectos ni nada. Claro, los mismos, como en el románico, vieron que los constructores hacían todo. Claro. Acá ya empezó a haber más división del trabajo, digamos, y había talleres especializados en vitró, que hacían para diferentes catedrales y todo eso. Claro, acá les puse una imagen más, donde más o menos se ve el puente de los suspiros, o se veía. ¿Por qué no está? No se veía el puente de los suspiros. Pero yo puse una imagen en que sí se ve y no está acá. ¿Y por qué no está si yo lo puse? ¿A dónde estás? Que inclusive yo había sacado una foto que la puse porque me pareció linda. Ya va a aparecer en algún lado, está. Capaz que no está. Ah, acá está. Acá está el puente de los suspiros, no se ve. El que comunica con la cárcel. Y esto que no se ve nada, pero es en la cárcel, es esta foto. Está un pasillo con todas las celdas y están todavía todas las cosas que escribían los presos, digamos, que en realidad las tallaban con una letra muy de la época, todo en latín y qué sé yo cuánto. Claro. Hay inscripciones de la época de Ñaupa, ¿se imaginan que esto? El puente era como lo último que iban a ver. Exactamente, o sea, el que pasaba por ahí, adiós Venecia, adiós mundo cruel, porque una vez que entraba ahí probablemente no salía más. Bueno, en la escultura, que hablamos algo, pero no mucho, había algunas cosas, el progresivo alejamiento, o mejor dicho, independizamiento de el soporte. Fíjense que acá, por ejemplo, prácticamente tenemos escultura exenta. Ya el relieve que arrancó en el románico ya se termina por despegar de la pared. Fíjense, estas están adheridas, adosadas, por decirlo de alguna manera. En realidad no están adheridas ni adosadas, son parte de la piedra, pero hay partes que ya están totalmente afuera y van a terminar saliendo del todo. Otra cosa interesante es que la imagen adquiere mucha más, como dijimos la vez pasada, expresividad, todo eso, inclusive a veces
cuando hay muchos personajes hay comunicación entre ellos, como que se están diciendo algo o compartiendo algo. Bueno, las actitudes resultan más desenvueltas y correctas, son más naturales, las cosas que están haciendo, no es tan duro, y el tema del movimiento empieza a ponerse fuerte. Vieron que en el románico todavía era todo medio durito, si bien había algunas cosas acá en movimiento, pero acá empieza a haber un movimiento más naturalista, como vimos en algunas pinturas que ahora vamos a ver mejor. Fíjense, esta portada todavía se puede ver el cromatismo, digamos. Acuérdense que pintaban todo para darle más realismo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la escultura romana, vimos que los romanos, al igual que los griegos, también pintaban todo? Nosotros vemos todo blanco porque el tiempo se lo comió, pero y uno piensa que era todo mármol así nomás, pero no, lo pintaban todito. Bien, más información sobre las diferentes partes, qué sé yo cuánto. Esto ya es, obviamente, un interior, la parte de atrás del altar, que no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un nombre. Y la escultura, al igual que la pintura, va adquiriendo mucho más naturalismo y más realismo. Y acuérdense que en esta época pegamos un giro de 180 grados en la teología. Acordémonos del Dios románico, era un Dios que venía a juzgar y a castigar. Había que obedecerlo. Ahora la cosa cambia. Y que el mundo era el lugar del pecado, de la degradación, y que había que rezar y se venía el fin del mundo. Como el fin del mundo no iba a venir, decidieron que en realidad el mundo era una creación que Dios había hecho para nosotros, para que lo disfrutemos, lo gocemos, y que por eso era tan lindo. Y que era misericordioso y todo eso. Y que Dios en realidad se había sacrificado por nosotros, se había muerto por nosotros. Que ahí hay una vuelta de tuerca interesante en la teología. Después con el luteranismo y todo eso se va a ver más profundamente, pero fíjense que esta idea de que Dios se sacrifica por nosotros en realidad no es mejor dicho, es muy original, porque si uno ve el Nuevo Testamento y patatín y patatán, en realidad la muerte de Dios no tuvo nada que ver con un sacrificio, porque aparte es medio contradictorio que la misma deidad se sacrifique y que muera. O sea, ahí se plantea todo un tema teológico. Y aparte, fíjense cómo se va a enganchar una cosa con la otra. Dios se sacrifica por nosotros. Pero en la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice que los pecados son de cada uno. No peca el Padre por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. O sea, ¿qué significa esto? Que uno no se tiene que hacer cargo ni de los pecados, ni de las deudas del Padre, hola Lázaro, ni de los hijos. Eso lo he visto en... Bueno, hay un filósofo que sube videos en Instagram, filósofo ahora, de filosofía mejor dicho, y dice eso, que el único momento en el que cada uno es uno y que nadie tiene el lugar del otro es la muerte, que nadie muere por uno. Que no sé, uno por ocho. Sí, está bueno el video que sí. Claro, o sea, es el único lugar en el que en la muerte estamos solos, como dicen, y no hay tu tía. Pero esto tiene que ver en realidad con otra cosa, porque esto va a abrir la puerta para hacer una captación forzosa de fieles, por decirlo de alguna manera. Yo no voy a poder elegir ser cristiano y bautizarme. Digamos que históricamente uno podía ser judío, podía ser pagano, podía ser de Mitra, de Baal o cristiano. Si uno decidía entrar al judaísmo o entrar al cristianismo,
o se circuncidaba, o se bautizaba, o cumplía con los ritos necesarios y uno empezaba a pertenecer a la comunidad. Ahora la cosa va a cambiar. Uno no va a tener más la posibilidad de elegir. Cuando nazco, me bautizan al toque. Como que ya naciste con los pecados y Es que dicen que el supermercado no es pecado. Ahí está el tema. ¿Por qué me tengo que bautizar al toque? Porque tengo el pecado. Claro, es que justamente la realidad y la ley se contradecían con esa posibilidad. ¿Cómo hago para bautizar compulsivamente a alguien que todavía no ha pecado? ¿De qué lo voy a perdonar si no ha pecado? Le enchufo el pecado de Adán. Entonces sí, es como responsable de la... Entonces, claro, hay una contradicción con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no, pero ahora se dice que sí. Y entonces eso permite que te bautizo de entrada y listo, no hay discusión. No es que yo puedo entrar y yo lo voy a decidir cuando sea grande. Acá no decidimos nada. De hecho, todos los que estamos acá y que pertenecemos a la iglesia no tuvimos oportunidad de evaluar, a ver el budismo, a ver el chamanismo, a ver el islam, a ver esto, a ver con cuál me gusta, cuál creo que es la más verdadera, lo que sea. No, ya nos mandaron chun, 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 bautismo, cristianismo y chau, Pirela. ¿Y eso rebelde? ¿Cómo es? No, vos elegís cuándo. ¿Cómo? No, que ella me preguntaba que en nuestro caso, ¿cómo es? Nosotros elegimos cuándo bautizarnos. O sea, el testigo de Jehová, digo. Pero para poder participar del culto, ¿tenés que estar bautizada o no? No. O sea, vos te bautizás cuando entendés, digamos, dónde estás, lo que haces. Y vos lo decidís, digamos. Vos lo decidís, pero mientras tanto vos vas... Vos podés participar O sea, de creces en ese ámbito, pero vos podés decidir. Sí, claro. Y si no te bautizás, ¿qué puede pasar? No pasa nada. Pero a nivel religioso, digamos, ¿te va al infierno, por ejemplo? ¿O Claro, qué? no, porque no creo que haya un infierno. Claro, ustedes no son infernales como... Pero les hagan todo el dramatismo. Claro, así no van a vender ninguna miniserie, si no hay un poco de... ¿Vieron todas las que hay de Satán, Lucifer? Qué buena. La Eh. serie Lucifer está buenísima. Claro, entonces fíjense, enlacémonos con lo que dice ella. En el cristianismo primitivo el infierno no existía. Eso fue un invento posterior. O sea, tenés el castigo, pero para obtener el castigo tenés que mandarte una macana. Es como que... El problema es cuando vos sos chiquito no te mandás ninguna macana. Entonces te enchufo la de Adán que nadie sabe. Es como que igualmente te terminan, digamos, condenando. Porque sos una persona y errores vas a tener. Entonces el pecado saben que lo vas a cometer, entonces ya te están poniendo el miedo de que te vas a meter al infierno. ¿Sí? Tenían el marketing, pero no. Claro, o sea, el miedo es Sí, lo usaron así. un poder de persuasión bastante importante el usarlo. O sea, pensemos que también todo esto acompañaba al miedo real y físico. O sea, si vos no eras cristiano la podías pasar muy mal. Claro, no era... Si no, díganle a los judíos, a los gitanos y a cuanta... y a los mismos arrianos y toda la gente que de la iglesia primitiva que fue declarada herética, digamos, porque triunfó, les dieron a palo. En la peli también. Sobrevivieron hasta hoy porque Dios es grande, digamos, no sé. No le encuentro mucha otra explicación porque los barrían físicamente, los cátaros en Francia. Bueno, montones de casos hay. Pero bueno, la cuestión es que acá cambia la cosa. Está bien, vos naciste pecador, hay un castigo pendiente, pero como ahora tenemos billete y posibilidad de tener una buena vida, no va más esa cuestión de la vida material es horrible y Dios nos va a castigar si le damos mucha pelota y le damos mucha importancia a lo material. No, lo material está bueno, buenísimo. Eso se va a expresar claramente en lo teológico en el protestantismo de Lutero y sobre todo en el de Calvino en Francia, que son más o menos parecidos.
Pero Calvino, ¿qué va a terminar? Calvino la va a llevar al fondo la cosa. Calvino va a terminar diciendo que la gente que tiene más dinero, que es exitosa económicamente, la que tiene más poder, es porque Dios la ha bendecido. Y como el dinero y el poder son buenos, Dios le da dinero y poder a aquellas personas que han sido los mejores cristianos, digamos. Claro, entonces era David, entonces el rey, el monarca mandado. Claro, el monarca mandado por Dios y aparte porque se lo merecía. Y si yo soy un exitoso empresario, comerciante de telas como Arnolfini, Dios es el que quiso que sea así. Bueno, ¿qué voy a hacer con esta cosa? En realidad es un reflotamiento del derecho de conquista de los pueblos antiguos. Cuando decían, si yo en la guerra hice percha todo esto, quiere decir que los dioses quisieron que yo lo haga. Y por lo tanto tengo derecho a hacer lo que quiera, porque estoy bendecido por los dioses. Acá es más o menos lo mismo. Yo tengo el ejército, tengo la guita, tengo el poder, tengo todo, y bueno, evidentemente Dios así lo quiso, y por lo tanto, ¿quién mejor que yo para ejercer todo ese poder de la manera que se me plazca? Porque evidentemente a los ojos de Dios está bueno, si no me hubiera quitado todo. Así se excusaba Rex haciendo las suyas en Chicago. Claro, pero fíjense que para que esa justificación, no te metas con Ragnar, No, ofendan. para que esta justificación funcione, primero tenemos que tomar que lo material es algo bueno. O sea, hay que dar vuelta a toda la cuestión del prerrománico y el románico. Se nos apagó el cosito, ahí está. O sea que hay que hacer todo un cambio de mentalidad. ¿Cómo era el profe Lutero y otro que era? Ajá. Calvino, Ítalo Calvino. El calvinismo fue muy fuerte en Francia. Claro, entonces después estaba la... Por otro lado, en Francia estaban los cátaros, que decían que había que ser pobre y toda la iglesia primitiva, cristiana, qué sé yo cuánto. Los barrieron, pero de una manera... Hubo una cruzada contra los cátaros, más o menos en esta época. Nosotros en Italia estábamos viendo que cuando los moros llegan a España, era porque por cuestiones religiosas también. ¿Qué diferencia tenían los moros con Que para los... Ahí hay una discusión muy interesante, porque se pone en el medio la cuestión religiosa. Ajá. Los moros eran musulmanes, que es prácticamente lo mismo, o sea, el judaísmo, los musulmanes y el cristianismo, todos toman la Biblia, el Antiguo Testamento, libros más, libros menos, pero todos salen del mismo tronco, por eso se llaman las religiones del libro, o las religiones mosaicas por Moisés, que supuestamente escribió el Antiguo Testamento, y las diferencias son aparentemente teológicas, si Jesús fue una divinidad o no fue una divinidad, o sea, para ellos, tanto como para los musulmanes, Jesús fue un profeta, una persona importante, No se puede representar. pero no es una divinidad, ni nada por el estilo, ni es el Cordero de Dios, ni nada de eso. Pero bueno, son expresiones de diferentes pautas culturales, diferentes maneras de relacionarse. Porque para los moros decían que los católicos eran los bárbaros y bueno, Ajá, al revés. Y al revés, sí. Claro. Los moros en algunos aspectos son interesantes porque, por ejemplo, ellos tienen un sentido mucho más fuerte de comunidad, como los judíos. El cristianismo es totalmente individualista. Y el perdón también lo tienen de otra manera. Y el perdón es mucho más individualista en el cristianismo que en nosotros. Por ejemplo, los musulmanes tienen la limosna obligatoria, digamos. O sea, en el Ramadán tienen que compartir sí o sí con todo el mundo su comida. O sea, tienen que... ellos consideran que no es justo ni le agrada a Dios que haya gente que tiene mucho y gente que no tiene nada. Entonces tienen que tratar de compensar. No sé de qué manera lo dan, porque hay musulmanes muy ricos y musulmanes muy pobres, pero evidentemente de alguna manera todavía le buscan la vuelta. Pero eso creo que está más tirando sí a lo que es el judaísmo, porque mi padrastro que es islámico tienen también eso, pero ellos eligen a quiénes. O sea, él, por ejemplo, Ellos tienen qué cosa y eligen a quiénes para qué. para compartir. Ah, claro. O sea, mi padrastro te dice, sí, vos no estás en mi mesa porque yo no te quiero invitar, así no va. Claro. Ellos tienen como su comunidad, le eligen y tienen días del perdón que lo tienen como muy... No puedes perdonar así, regalando el perdón, es como una falta de respeto. Claro. Lo claro. tienen mucho más...
No, sí. Los judíos también, el día del perdón es fundamental. ¿Se acuerdan que creo que hablábamos algo la vez pasada? Los cristianos en su origen también tenían su día del perdón. Después eso se fue volviendo hacia lo individual y el tema de la confesión de los pecados y el perdón quedó una cosa totalmente privada. Yo con el cura. Ya no es algo más de la comunidad, que yo los reúno, les pido disculpas, les ofrezco una recompensa o compenso la macana que me mandé. Se enteraban todo lo que hacían. Claro, era público aparte, era público. Fíjense que eso se fue al ámbito privado. Entonces, por un lado, yo no bato públicamente lo que hago, o sea que puedo hacer lo que quiera, nadie se va a enterar. Y por otro lado, el control de las conciencias que va a tener la iglesia no tiene nombre. Porque acuérdense que el miedo al infierno y todo eso vale todavía. O sea, cuando vos te venís a confesar y yo soy el cura, te digo, bueno, rezate 10 Padres Nuestros, y yo ya sé que vos hiciste tal cosa. Y es más, te puedo aconsejar, mirá, eso está mal. O bueno, en este caso Dios te perdonaría, pues si a mí me conviene que vos vayas para ese lado, te justifico. Claro, ese es el tema. Entonces, el poder que va a tener ahí la iglesia, vieron que cada rey va a tener su confesor, cada reina su confesora, que van a ser como asesores espirituales, entre comillas, pero que van a dirigir en parte los destinos de las naciones, en todo lo que Francia, Inglaterra, todo eso, España, la influencia que han tenido los confesores. Y en otras culturas, ¿qué sería un oráculo? El que les maneja por ahí. ¿Quién es el visigos? El oráculo. Ellos van y le preguntan por el oráculo. Es más o menos lo mismo. Pero igual en un momento dice que cuando vos vas y le preguntás a alguien tu destino, es como que de manera inconsciente vas haciendo todo para que no se... Como los signos. Sí, el tema de los oráculos es interesante. Aparte también son muy ambiguos, digamos, por lo menos los griegos, que son los que conocemos muchísimo, te decían cualquier verdura y vos lo tenías que interpretar. Claro, eso también lo tenías que interpretar ellos. No es que te decían... El caso de este que... como el que fue... Craso creo que era. Que tenía una batalla muy importante, va a consultar el oráculo. Un imperio caerá. Listo, voy a ganar. No, fue el imperio de él el que cayó. O sea, depende cómo lo interpretes el oráculo. La madre habla como los oráculos. Pero fíjense que ahí también había otra cuestión, que también era más comunitaria y aparte también servía para justificar o darle un sentido moral a muchas cuestiones. O sea, por ejemplo, cada rey o cada faraón en Egipto en aquella época se tenía que poner bajo la protección de algún dios o tenía que crear algún dios propio. Y entonces ahí Alejandro fue al oráculo a ver si el oráculo le decía que él realmente tenía que ser faraón. Él se reunió a solas con el oráculo y salió diciendo, sí, el oráculo dijo que soy faraón, y ahí empezó el culto al faraón Alejandro y qué sé yo y qué sé cuánto. Ptolomeo Sócer, después de la época de Alejandro, Ptolomeo fue uno de los generales de Alejandro que se quedó gobernando Egipto, se armó su deidad propia, que fue Serapis. Él mezcló a Horus con no me acuerdo qué otro dios, y de ahí sacó un dios nuevo, digamos, y se inició el culto a Serapis, que era una mezcla de griego y egipcio, o sea, mezcló bien las dos culturas, la hizo perfecta. ¿Y eso cómo, Y cómo lo ojo permitían? con el culto a Serapis. Claro, ¿cómo lo permitían? Era... ¿Cómo? Es que hacían la costumbre, porque era una forma de organizarse que tenían ellos, era su pauta cultural. O sea, vos eras rey, alguien te tenía que justificar, y de alguna manera tu pauta cultural, o sea, lo que vos ibas a hacer como reinado tenía que estar reflejado en un culto, porque el culto te iba a ordenar la vida. Era como el testigo que estaba... Acuérdense que los reyes eran sus supremos sacerdotes, y acuérdense que los sacerdotes eran los que iban transmitiendo y organizando las pautas culturales. Yo vi la estrella y dice que ahora hay que sembrar, que mañana hay que cosechar, que el Nilo va a crecer hasta tal lugar, o que vamos a ganar en tal batalla, o lo que sea. Digamos que en un principio en la tribu esa era media compartida, y después se fue cada vez volviendo algo más de una casta.
a la vez que fueron adquiriendo poder. Y les decía, ojo con el culto a Serapis. Yo no sé si ustedes... ¿Serati? No, Serapis. El culto a Cerati y a Serapis, tenemos a dos acá. Si ustedes ven algo de eso en sus lecturas o... No, supongo que no. Los sacerdotes de Serapis. No lo recuerdo. Ah, ¿No tienen otro nombre? ¿no? El Serapeum fue uno de los templos más importantes de Alejandría y del mundo mediterráneo en la época de esplendor de Alejandría. ¿Con Y C o S? con ese, Serapeum, porque ahí se rendía el culto a Serapis, que era el más importante. Y si uno mira el Nuevo Testamento, es una copia bastante prolija de los textos de Serapis, que son del 300 a.C. Lo que le pasó a San Pablo, lo que le pasó a Jesucristo, está todo, ya le pasó a Horus, a Anubis y a otros dioses de aquel momento. Esto es como repetitivo. No, era gigantesco, lo que pasa es que fue destruido, vuelto a destruir y No, destruido digo, de esto nuevo. de altura. ¿Qué es la tumba de justamente? ¿O qué es eso? Ah, este es el Serapeum de Sacra. No, el que yo digo es el Serapeum de Alejandría. No apareció ahí. Había varios Serapeum, pero el de Alejandría era una cosa que, según dicen, era la octava maravilla, más o menos. Y cuando hubo que armar otro Dios nuevo para otras cosas, que fue justamente Jesucristo, se inspiraron mucho en Serapis. ¿Qué es esto? Este. Claro, ahí va pintando mejor. Entonces, esos cambios en la teología, esos cambios en las pautas culturales. Acuérdense otra cosa, todo este tema del repliegue hacia lo individual también tiene que ver con que uno pueda, entre comillas, decidir, por lo menos dentro de ciertas cosas. La burguesía necesitaba no castas de esclavos o de siervos, sino trabajadores libres, para poder desarrollarse. Entonces, también esa individualidad está reflejando esa necesidad. Y en la imagen cristiana lo vemos, como ya lo mencionamos alguna vez, clarito en la Virgen y en la representación del Cristo crucificado, que ya de ser el Cristo con los ojos abiertos, que está ahí con cara de malo, es el pobrecito que está todo con la corona de espina, con la herida. La Virgen ya empieza a tener un vínculo con el niño, empieza a ver afecto, y aparte hay otra cuestión, yo acá me puedo identificar. La Virgen parece una mujer, de verdad. O sea, cualquier mujer puede sentir identificada su amor por el niño con sus hijos, por el amor de la Virgen con su niño. O uno puede ver la imagen de Cristo y decir, uy, qué feo, pobre, qué mal la pasó, qué feo si esto me pasara a mí. Uno podría identificarse de alguna manera. ¿Por qué no corréis? Vamos a ponerlo en modo... No sé por qué. Nunca me pasó. Acá. Luego se dice la portada. Saqué literalmente el brazo así, sin Ahí está, a ver. Me la pasé leyendo. Historia. Bueno, ahí hay algunos. Les agregué varios textos, inclusive algunos sobre un poco de filosofía y todo eso, porque hay otra cuestión que tenemos que ver, que es el tema de la estética de la luz. Acá en la parte de pintura hay más sobre los vitrós. Yo no sé si la vez pasada, cuando vimos el románico, hablamos de un temita que tiene que ver con este cuadro que ahora les voy a mostrar y que de nuevo no lo encuentro. No.
pero creo que sí hablamos del tema de la cuestión del logro. Sí, sí, de los colores. Bueno, fíjense cómo todo va orientándose al mismo lugar. Desde la teología se empieza a resaltar el tema de lo individual. Inclusive en el tema del juicio, ¿se acuerdan que dijimos que el juicio era privado a la hora de morirse? Que estaba el libro del buen morir, etcétera, etcétera. Uno ya podía obtener cosas propias que no sean generales, empieza a ver la noción de mérito, la noción de individualidad, inclusive en cuanto al tema de las elecciones que yo hago, o que dejo de hacer. Eso va a implicar también permitir, entre comillas, u obligar a la gente a que elija cómo vivir, cómo trabajar y todo eso, que antes en la sociedad estamental no era posible. O sea, uno nacía y ahí quedaba. Ahora, entre comillas, va a tener la oportunidad de elegir. ¿Por qué entre comillas? Porque acaba de empezar un proceso, como dijimos en algún momento, de expulsión de la gente del campo. O sea que como me prendieron fuego en la casa y mataron a toda mi familia, yo me tuve que salir rajando para salvarme, y el único lugar que podía ir era a una aldea o a una ciudad. Ahora puedo elegir. ¿Me quedo en el campo o vivo en la ciudad? Primera elección. Elijo vivir en la ciudad, porque en el campo me matan. Por eso digo entre comillas. Y en la ciudad puedo elegir en qué trabajar. En realidad no puedo elegir nada. Porque me van a obligar a trabajar. Y si no trabajo, me van a meter preso. Se armaban trampas para que terminan igual. Que armaban trampas, por así decirlo, o te persuadían como para que terminan eligiendo lo que quiere que elijas. Es que en realidad no había elección. O sea, vos tenías que agarrar lo primero que te dieran, porque si te agarraban sin trabajar, ibas preso. Por la mendicidad y la vagancia tenían penalidades. Inclusive un tiempo después, ya en el siglo XVII más o menos, en Inglaterra, los niños que eran agarrados más de 3 veces sin trabajar, los ahorcaban. Derecho bien. Y a los grandes los permitían vender como esclavos. Eso es lo que decíamos, que en los egipcios no estaba como el término de no hacer nada, de ser un vago, porque todos como que en comunidad... Claro, todos tenían algo que hacer, y desde que nacían ya tenían una vida que ya sabían que les iba a deparar algo, y eso fue durante mucho tiempo. Lo que habrán sufrido esas cabezas cuando empezaron las invasiones y todo eso, porque una vida tan estable durante miles de años, o sea, es raro. Fíjense que nosotros tenemos un periodo de estabilidad o de inestabilidad que dura 10 años y nos parece que es eterno y que va a seguir para siempre. Y nada. Y cambia y tampoco nos calienta porque ya estamos acostumbrados a que se nos cambie todo cada re poco tiempo. Imagínense lo que es vivir 1500 años igual. Está bárbaro, o sea, igual no, porque iban teniendo sus progresos y qué sé yo, pero digamos que la estructura general era la misma. Técnicas, muchas técnicas. Una, como dijimos, era la pintura en las vidrieras. Acá, después mírenlo ustedes en algún aparato que no sea tan porquería como este, porque esto se ve bien, digamos, tienen buena definición las imágenes. ¿Y qué colores? Pero acá se ve clarito cómo está cortada, los pedazos de vidrio en cada línea negra es una unión de vidrios, básicamente. Los colores eran multicolores. El que sí se empezó a usar un poquito más tarde fue el dorado, digamos, el amarillo. Eso le dio un cambio radical al vitró. Son realmente unas cosas increíbles, espectaculares, unas obras de ingeniería aparte. Fíjense, el rosetón de la Catedral de Estrasburgo, 15 metros de diámetro. Este aula debe tener 5. Imagínense que tiene
3 aulas de largo, o sea, llega hasta el fondo de la otra aula y más todavía. De diámetro, ¿sí? Imagínense el redondel, o sea, es una cosa monstruosa, más alto que el edificio del ISPED. Mucho más alto. El edificio debe tener 6 metros de alto, como mucho. Otra forma que vimos algo, creo, o algún ejemplo, los manuscritos iluminados. Pero fíjense qué diferencia con los manuscritos que vimos antes en el prerrománico, como estos son mucho más ricos en color, en ornamentación. Las letras capitales ya son... ¿Cómo? Es la misma letra de la carolingia, ¿no? Parece, pero no. La letra usual es la carolingia, pero va a empezar a modificarse y va a empezar a usarse la famosa letra gótica. Que eso no les puse nada. Bueno, porque en realidad en el otro PowerPoint también no les puse nada, pero en el video de la clase de románico yo les puse algo de la letra románica. Y en todo caso, cuando hagan el video de esto les voy a poner algo de la letra gótica, o sea, cómo la forma de la arquitectura la vemos en la letra. Una M en el románico era una cosa así, que usaban el arco de medio punto. Una M en el gótico es así, que usan el arco ojival y los pináculos. O sea, parece mentira, pero la forma de resolver la estética Inconscientemente es todo eso. se va para todos lados. Es interesante eso. Yo nunca tuve tiempo de ponerme a estudiarlo, pero... Y esos libros con la peli los hacían los que estaban ahí en la... Claro, estos libros básicos... Ojo, acá va a pasar otra cosa. Está buena la pregunta porque los libros se van a seguir haciendo en algunas abadías, que sé yo cuánto, pero va a haber empresas privadas, por decirlo de alguna manera, que se van a dedicar a iluminar libros. Claro, ya empezó a haber iniciativa privada, porque los libros, o sea, en los escritorios de las iglesias, de las abadías, se copiaban los libros que a ellos les interesaban y qué sé yo cuánto. Ahora, si yo soy el duque de Berry, por ejemplo, y quiero un libro de horas mío para mí, donde se muestre lo que yo quiero, como yo quiero, bueno, le encargo a los hermanos del Pinimburg que me hagan un libro como este, por ejemplo. Bueno, acá el color se ve una porquería, es bellísimo, es puro azul. Esta imagen creo que la habíamos visto en alguna otra. Esto es obra de los hermanos Limburg, que eran unos especialistas carísimos, qué sé yo cuánto, y el duque de Berry les encargó su libro de horas. Pero ojo, no les dijo darme un libro de horas con los rezos para el día, que si no, tienen que verse mis propiedades, tienen que verse todos los atributos de mi linaje, tienen que verse mi derecho a cobrar impuestos, tiene que verse esto. El color más claro, si se puede. Claro, tiene que tener tales colores, tiene que tener tantas páginas, Fíjense, acá está un poco mejor descrito lo que veíamos la vez pasada. Aparece una interesante panorámica de la ciudad de París, tal y como era en la época, con la zona de conserjería y la Sainte-Chapelle perfectamente representadas. Como en todas las zonas de Limburg, se destaca la intensidad del azul del cielo, el pigmento de este color, el azul de ultramar, era el color del billete, por decirlo de alguna manera, y los dorados y todo eso. Entonces, los libros ya no solo van a ser para transmitir o que no se pierdan ciertas cosas, como básicamente en la época del románico, sino que acá también va a empezar el interés individual por mostrar estatus por un lado y por tener un reconto, digamos, de qué es lo que tengo y de mi linaje, y todo en busca de, en realidad, un beneficio individual y no comunitario, por decirlo de alguna manera. Bueno, la pintura sobre tabla, que era típica detrás de los altares, los frentes de los altares. Fíjense, a ver, vamos a ver, díganme al juicio de ustedes, ¿qué guarda esta pintura
de la tradición oficial que era la bizantina y qué nuevos aportes tiene desde lo estético, lo técnico, lo que ustedes quieran. Y guarda la Virgen Trono, Ajá. la isocefalia. Con el niñito. Con Jesucito. Ajá, vamos primero a lo antiguo. La isocefalia, Ajá. bien, todavía fíjense que están bastante isocefálicos todos. Sí. Esa es una. ¿Qué más? El arco acá arriba de la cabeza. ¿El arco? El arco. Ah, Eso la cabeza. es. ¿Cómo? Ajá. Sí, Lo la tiene- aureola, La aureola atrás. Sí, Todos tienen. sí, bien. ¿Cómo se llama? Horror. Ay, que no deja nada. Vacui. Es. Tiene horror vacui, sí. Está todo llenito de cosas. Que no parece un lugar. Ajá, no tiene espacio-tiempo. No hay un fondo representado, exacto. Bueno, Jesús como un niño que parece de 40 años. Ajá. Uno muy Rarísimo, ajá. Pero cada uno, todos tienen como personalidad. Y Ahí está, vamos a los aportes del gótico. Ella dice todos tienen personalidad. Tienen diferentes expresiones y diferentes caras, diferentes peinados. ¿Se acuerdan que antes eran todos los cositos así mirando para el lado? Y todos igualitos, parecían calcados. Fíjense, acá cada uno tiene su ropa, este está mirando para el otro lado. Me encanta como cualquier lado te ponen el número 3, las 3 caras del piso de donde está la Virgen. Las 3 caras del piso. Hay 3 paredes, por decirlo. Ah, yo pensé que me hablabas de cara. Ahí va. Una cosa que no mencionaron de la tradición es que está bastante respetada y es Ajá. la simetría. Fíjense que el peso visual de este lado y este lado es más o menos el mismo y la cantidad de gente seguramente, si no es la misma, anda por ahí. Pero hay 3 hileras de personas, uno arrodillado y dos de pie. ¿Por qué son 10 arriba? 3 ángeles de este lado, 3 de este otro lado. ¿Por qué qué? ¿Por qué son 10 arriba? ¿Quiénes son? No tengo ni idea quiénes son. Los empecé a contar diciendo de hecho. Pero pueden ser determinados santos, mártires o cosas por el estilo. La verdad que no sé. Seguro que son alguien, eso Sí. pónganle la firma. Fíjense que inclusive, si bien tenemos una Virgen Trono de Dios, pero está a punto de pasar a ser la Virgen de la Ternura, porque ya Ya tiene otro movimiento, ya no están los dos iguales, ella está así, el niño está así, ya empieza a ver como un vínculo, digamos, lo está agarrando de otra manera. Si bien el niño todavía no le da pelota y nos está mirando a nosotros, pero ya empezó a pintar. Fíjense cómo lo que siempre yo trato de manifestar, que los cambios no son de un día para el otro, son procesos y que mezclan cosas de lo antiguo con lo viejo, hasta que en un momento uno dice, bueno, esto sí ya es definitivamente otra cosa, pero no es que un día era una cosa y el otro día fue otra. Del gótico al románico hay un proceso de cambio. Bueno, estos retablos se usaban en la parte de atrás de los altares, creo que ahí vimos uno bastante grande hace un par de diapositivas atrás, y también tenían toda una forma de lectura, lo mismo que los portales, una cantidad de lugares donde tenía que haber determinadas cosas y no otras. Ahí está un poquito más detallado. Bueno, también muchísimos estilos de pintura gótica. Bueno, fíjense, acá vemos un poco más en detalle la pintura de vitrón, son espectaculares. Por acá, parte de la pintura con claro oscuro, con todo el ratatá. Una cosa que no decíamos, o que no dije, mejor dicho, vieron que en un momento yo les mostré cómo por ahí se había modificado un poco la parte de atrás del transistorio, no me acuerdo si estoy diciendo bien o mal, que es por donde pasaban los peregrinos. En esa parte de atrás donde estaban algunas cosas importantes como el tesoro, también en las capillas lo que se solía hacer era que los gremios o los particulares que donaban, porque estas cosas eran fastuosas y se llevaban un montón de guita y la iglesia no la iba a poner. ¿Qué nos involucraron ahí? Piden donación. Claro, los donantes hacen sus vitros en esos lugares. Y lo que va a suceder es que van a empezar, a ver si tenemos algún ejemplo por acá. Acá tenemos un ejemplo. Nicolás Blanco y su esposa, Catedral de York. Qué buenísimo. Cuando alguien donaba un vitro,
se ponía dentro de la estampita. O sea, estaba Dios, que yo cuante, y el donante ahí rezándole abajo y ya quedaba para la posteridad. Es buenísima, es como poner plata y te pagan los créditos de una película. Ponele. Exactamente. Bueno, eso por ejemplo, acá en América también se ve, por ahí lo vamos a ver en el norte, no sé si en algunas iglesias del norte de Argentina, pero en Bolivia, en Ecuador, si uno va a iglesias medio viejas, que sean del siglo XVII, XVIII, va a ver la cantidad de gente que está enterrada en la iglesia. Y de acuerdo a lo que cada uno puso, el tamaño de la lápida. O sea, vos caminás entre los bancos y tenés en memoria de Juanita Pérez, de no sé cuánto y no sé cuánto, hija del super genio no sé cuánto, cristiana devotísima y no sé cuánto. Y claro, los donantes tenían derecho a estar enterrados en terreno sagrado, por decirlo de alguna manera. En este caso, los donantes, fíjense cómo lo profano se mete. O sea, esto antes era impensable. Que un tipo humano comparta estampita, por decirlo de alguna manera, con Cristo o con algún santo o con lo que sea. Y el que ponía tenía derecho, sea quien sea. Acá no hay problema. En Chartres, por ejemplo, tienen su vitró las prostitutas de Chartres, porque el gremio de las prostitutas puso guita para la catedral y tienen su vitró, donde están todas las prostitutas. Nada que ver, pero hay una ley que no, o sea, no permite que te mueras en tal castillo, porque claro, como es de... Pasaron los años, digamos, y todos los que se morían eran enterrados ahí, por costumbre. Ajá. Toda la familia real, digamos, los que están ahí. Ajá. Si vos te morís ahí, sos Pepito, te tienen que enterrar como si fueras y toda la ceremonia. Ah, mirá vos. Entonces, si vas, sabiendo que te podés llegar a morir, te mandan preso, y si vas a suicidarte, por decirlo, también te meten preso. Mirá vos. No te puedes morir ahí, porque te tiene que hacer toda la ceremonia. Qué provisión más extraña, claro. Está buena. Claro, que infarto y lo llevan preso. Bueno, estos también son pinturas de libros, digamos. La Biblia de San Luis el que construyó la Sainte Chapelle. Y se hizo hacer obviamente una Biblia impresionante. Fíjense esta imagen que va a empezar a verse mucho en esta época. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Creando un mundo. Exactamente. Está cocinando. ¿Y cómo lo crea el mundo? ¿Qué utiliza para crear el mundo? Ay, no veo. No, Ay, el compás. Un compás. No me la contés. Acá tenemos que volver al tema de la teología. ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan que dijimos que va a haber un cambio? Lo material va a empezar a ser bueno, qué sé yo, qué sé cuál. ¿Cómo se llama ese compás? Compás. Compás. El compás como el que usamos en la escuela, solo que en aquella época era más grande, lo hacían para... unas lombrices. Fíjense qué va a pasar acá. Alguien mencionó por ahí, creo que fuiste vos, el tema de los árabes en España. Con la llegada de los árabes en España, también va a haber un contacto con la cultura árabe. Que a diferencia de la cristiana, y ahí tenemos otra diferencia, era una cultura excepcional donde la ciencia, la tecnología, la investigación eran bienvenidos. Acuérdense que en la cristiana no. Dios creó el mundo, no hay nada que tocar, nada que mirar, nada que investigar y listo, hay que morirse nomás irse al cielo. Entonces, dentro de la cultura árabe que llegó a España, va a llegar un tipo que era un fantástico de los árabes que se llamaba Averroes. Y Averroes va a ser uno de los principales comentaristas de Aristóteles. Aristóteles, acuérdense que estaba más que prohibido por la Iglesia Católica, lo vimos en la película. Pero el maestro de Santo Tomás de Aquino, lo ubican a Santo Tomás de Aquino, seguramente lo han escuchado nombrar en la escuela o en algún lado porque Es lo que viene después con Platón. el santo. ¿Qué hizo San Agustín? Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué se lo recuerda mayormente? Ay, no sé. Me mató, no sé. Porque fue el que hizo la demostración racional de las 5 vías que demuestran la existencia de Dios.
la teoría del primer motor, la del motor inmóvil, son todas variaciones de lo mismo. Santo Tomás de Aquino dijo, Dios existe. ¿Cómo lo demuestro? Porque todo se mueve. Pero nada se mueve por sí mismo, sino que es movido por algo. Pero esa sucesión de movimientos tiene que haber tenido un principio. Es como lo que yo elegí para la cosa. Por el O sea que hay un primer motor que es inmóvil, porque no necesita que lo muevan. Y ese primer motor es Dios. ¿Eh? Claro, porque tuvimos que de los socráticos elegir a uno. Mari eligió a Anaxágoras. Ah, Yo, por ejemplo, elegí a Demócrito, que las cosas así las mueve el azar, el vacío. Sí, el Deus, El Nous, es El nous. era como una fuerza, pero no hablaba de... Ahí, con las semillas. Ajá, espíritu o inteligencia que imprime el primer movimiento. exactamente, el nous, sí. Ajá, eso. Bueno, como ven, acá en Europa, en Occidente, de los griegos y los egipcios se toma todo. Nadie inventa la pólvora. La cuestión que el maestro Santo Tomás de Aquino, leyendo a Aristóteles, le transmite esa idea y ese conocimiento de Aristóteles a Santo Tomás. Y Santo Tomás va a elaborar esa cuestión. ¿Por qué es interesante esa cuestión? ¿Con qué se está enlazando? O sea, esa cuestión es demostrar racionalmente la existencia de Dios. ¿Cómo? No, la pregunta. Con Carlos, ¿cómo? O sea, es parte de un gran cambio que se está produciendo a nivel social, expresado en este caso en lo teológico, filosófico, lo que ustedes quieran. Pero que ya vimos otras aristas que había tenido ese cambio. Más adelante la ilustración va a ser el crisol donde todo eso va a tener una forma final, digamos, que creo que lo estaban mencionando, los derechos del hombre y todo eso. Y la Revolución Francesa. Pero fíjense que acá se está cambiando también la bocha. Ya no es que Dios creó el mundo, nosotros tenemos que vivir y morir según lo que Dios dispuso, la sociedad estamental, la ciudad de Dios, San Agustín y que yo cuánto, y no tenemos que tocar ni ver nada. Y que todo lo que proviene de Dios y que conocemos de Dios es una cuestión de fe y de verdad revelada. Entonces no tenemos que hacer ningún experimento, ni probar nada, ni qué sé yo cuánto. Santo Tomás está dando vuelta 100% a eso. Está tratando de reconciliar la razón y la fe. Diciendo la fe también la puedo explicar por la razón. Y la tengo que explicar por la razón porque nosotros somos seres racionales y podemos investigar. Y es lícito que nos preguntemos, o sea, esto que está haciendo Santo Tomás de intentar explicar cómo le funcionaba la cabeza a Dios, era la herejía más herética del mundo unos años antes. Claro, él no lo pone en cuestión, pero sí intenta explicarlo racionalmente. Es buena, pero va a fracasar de acá a la China. En este intento de racionalizar, de investigar y de explorar, ¿a quién podemos encontrar? Que lo vimos hace muy poquito en una famosa película. No, un personaje de una película que vimos hace poco. ¿Cuántas películas vimos? Una. A ver, ¿a quién podemos relacionar con esta idea de investigar y de que tiene que haber una razón para las cosas y que no es todo? Exactamente, a Guillermo de Baskerville, que como decía estaba inspirado en Guillermo de Ockham, Alcuino de York, Hugo de San Víctor, todos curas que empezaron a pensar, ¿sí? ¿Ya es la hora? Te pasó 3 minutos, sí. Ay, no lo puedo creer. Sí, ya son las 11. 3. Y 3. Nos quedan 2 minutos de recreo. Bueno, terminemos con esta reflexión, o sea, va a haber todo un grupo de gente que va a encontrar lícito a empezar a investigar, a preguntarse, a tratar de racionalizar las cosas que eran verdades indiscutibles y reveladas y que no necesitaban ninguna explicación. Les adelanto que van a fracasar rotundamente.
porque finalmente se va a terminar separando, va a quedar una cosa como verdad revelada y otra cosa como... La investigación del mundo está bien, por la razón, pero lo que tiene que ver con Dios, verdad revelada, no lo podemos explicar ni nos demos más vueltas. Gracias cuando se peleaban.